Colegio de Contadores Públicos, de la mano de Naima Consultores, presenta la primera edición de Criterios Live, porque nos quedamos en casa, pero no nos detenemos. Hola, bienvenidos a Criterios en esta edición especial durante el estado de alarma. Hoy conversaremos contigo, el licenciado Gustavo Piñeiro. Licenciado Piñeiro es licenciado en Contaduría Pública y es consultor en el área de tributaria y además trabaja en el sector industrial en el estado de Aragua. También estará el doctor Jonathan Mármol. El doctor Mármol es abogado y licenciado en Ciencias Fiscales. Nos acompaña en esta edición especialísima también el licenciado Vicente Maurete. El licenciado Maurete es licenciado en Contaduría Pública, es parte de la firma Naima Consultores y posee más de 25 años de experiencia en el sector tributario, atendiendo industrias de distintos ramos y ocupaciones. Y finalmente, los acompañaré yo como moderadora, Mariela Llovera. Yo soy abogado y licenciada en Relaciones Industriales. En esta edición vamos a conversar sobre aspectos claves del RIF. Vamos a hablar sobre escenarios fiscales y laborales para empresas que están operativas durante el estado de alarma y para empresas que están en suspensión de labores durante el estado de alarma, y veremos cuáles son los puntos que tienen en común y en qué puntos no se parecen tanto. Y finalmente hablaremos brevemente sobre la reforma del Código Orgánico Tributario y su régimen sancionatorio. Y para comenzar, doy la bienvenida a Gustavo, con quien compartiré en esta sección del programa, y vamos a hablar del RIF, Gustavo, porque ha habido mucha preocupación sobre el RIF, inicialmente en los días previos a la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario, pero ahora también porque uno de los requisitos para poder inscribir a las empresas y que los trabajadores puedan recibir el bono Quédate en Casa ofrecido por el gobierno, aparentemente, porque todavía no tenemos decretos y todo está ocurriendo de hecho, pero uno de los requisitos que nos reportan es que se necesita el RIF actualizado. Muchas gracias, Mariela, por la invitación a este programa de Criterios, a todos los que puedan visualizarlo en esta red de YouTube. Primero hagamos un poco de historia, ¿no? De qué es el Registro de Información Fiscal, o mejor conocido como RIF. No es algo nuevo, no es algo que se creó recientemente, es algo que viene de los años 70. Es un registro en el cual la administración tributaria mantiene como que el registro, valga la redundancia, de todos los contribuyentes a nivel nacional y su clasificación, que les permita a ellos plantear estrategias de control fiscal, identificar a su contribuyente y obviamente saber quién es el contribuyente de cualquier tributo que esté bajo la administración de la Administración Tributaria Nacional, valga la redundancia otra vez, en este caso representado por el CENIAT. ¿Cuál es la importancia del RIF, Gustavo? Mira, la importancia del RIF es como que es mantenernos comunicados con nuestras administraciones tributarias, no solamente el CENIAT, porque hay otras administraciones tributarias que también utilizan este RIF como una manera de identificarnos, ¿ok? Esto también le permite a las administraciones tributarias identificar al contribuyente y plantear esas estrategias necesarias para el control fiscal, para ubicar al contribuyente y para mantener una comunicación fluida con el contribuyente, y también de parte del contribuyente para poder identificarse ante la administración tributaria y poder accionar cualquier tipo de comunicación o medida de defensa, o simplemente para poder cumplir con nuestras obligaciones. Entendemos que el comprobante digital de RIF tiene una vigencia de 3 años y que debe ser renovado antes de los 30 días posteriores a su vencimiento. Pero ¿qué pasa, Gustavo, si ocurre algún cambio significativo en los datos del registro de información fiscal? ¿Debo actualizarlo? Efectivamente. El comprobante digital, tal y como lo conocemos hoy día, que no es nuevo tampoco. Esto es algo que viene desde el 2006 y últimamente en la providencia administrativa 2007 se le dan
como unos mayores mecanismos de control al comprobante digital, él se debe mantener actualizado. ¿Qué debemos actualizar en el RIF? Bueno, mira, cualquier cambio significativo dentro del fondo de comercio, dentro de la empresa o incluso de uno mismo como persona natural, cualquier cambio significativo a nivel documental. Vamos a poner un ejemplo para que nos entiendan mejor. ¿Cuál sería un cambio significativo que obligaría a que yo tenga que hacer una actualización del RIF antes de su vencimiento? El más común, el más significativo es el mismo cambio de domicilio fiscal. Eso yo creo que es el más importante de todos los cambios que pueden ocurrir dentro de una modificación, porque no solamente es que yo me mudé, es el hecho de que es la única manera de que yo no le notifico a la administración tributaria que yo me mudé, la administración tributaria no me va a poder ubicar y por ende también ahí incurrimos en otros ilícitos que incluso nos puede afectar de manera tal de que paraliza cualquier periodo de prescripción, porque yo no le notifique a la administración y la administración muy probablemente no me pueda ubicar. Excelente, Gustavo. Y para cerrar, respecto al tema del RIF, que hubo mucha preocupación al respecto. Si lo tengo vencido y no lo actualicé al tiempo, ¿voy a tener una multa automática? ¿Cómo opera eso? No. Efectivamente, si yo tengo el RIF vencido, sí me puede multar, pero no automático. Para eso debe mediar un procedimiento administrativo, ya sea de verificación o de fiscalización a fondo, en el cual me soliciten a mí el RIF y el funcionario actuante verifique que mi RIF está vencido. Es en ese momento en donde probablemente pueda venir una sanción por esta vía. No es que yo como contribuyente voy a actualizar mi RIF y porque esté vencido o porque no notifiqué a tiempo algún cambio significativo y voy a obtener una sanción. No, porque también opera otra cosa, de que si yo soy el contribuyente soy el que va a subsanar el error antes de que venga la administración a mí y compruebe que yo cometí ese ilícito, pues no opera ninguna sanción porque no hubo ningún procedimiento de por medio. Excelente, Gustavo. Entonces una recomendación para quienes nos están viendo y tienen su RIF vencido al día de hoy es que procedan a la actualización del RIF en la página del SENA. Sí, actualizar el RIF es muy sencillo, la verdad. Hoy día podemos accesar, no era como en la época de antaño donde teníamos que llevar un montón de papeles para el CENIAR y esperar hasta 3 meses a que nos llegara el comprobante actualizado. Hoy día es muy sencillo. Hoy podemos accesar, cualquier contribuyente puede accesar por el portal del CENIAR, actualiza en su ficha de contribuyente, actualiza todos los datos que haya originado la modificación y dependiendo del tipo de contribuyente, si es especial, ordinario, si es persona natural o jurídica, pues dependiendo del cambio va a la administración y entrega los soportes y inmediatamente. Hoy día, en la actualidad, lo que le están diciendo a los contribuyentes, bueno, ya está actualizado, vaya a su establecimiento e imprímalo directamente. Usted lo puede imprimir cuantas veces quiera, una vez actualizado. Cerrando el tema del RIF, vamos a pasar al tema del estado de alerta. En el estado de alerta tenemos situaciones laborales y tenemos situaciones tributarias. Con respecto a las situaciones tributarias, nos encontramos tanto a las entidades que entraron en suspensión de actividades, los laboralistas llamamos que entraron en suspensión de relación de trabajo, pero en general lo que tenemos es una suspensión de actividades económicas, y por otra parte tenemos a las entidades que están autorizadas por el decreto donde se establece el estado de alerta a continuar operativas porque son actividades críticas para el país. Pero esto tiene unas implicaciones tributarias y vamos a conversar un poco sobre ambos escenarios, Gustavo. Fíjate, nos encontramos, hay algunas empresas, algunos contribuyentes que no están tipificados dentro del estado de alarma, dentro del decreto de estado de alarma como empresas prioritarias y que obviamente atendiendo a esta cuarentena general en la cual estamos todos los venezolanos hoy día producto de esta pandemia, hay algunos que se les está haciendo muy cuesta arriba cumplir con sus obligaciones tributarias, no solamente nacionales, también municipales y parafiscales. Tenemos el caso de, por lo menos en las alcaldías, hay algunas alcaldías que atendiendo a este llamado de estado de alarma, pues han tomado en consideración esto y han dado algún
algún tipo de plazo, pero obviamente vemos en el Estado, a nivel nacional, en los tributos recaudados por la Administración Tributaria Nacional, en el SNIA, que no hay ningún tipo de contemplación en este aspecto, lo que hace que el contribuyente muy probablemente se vea en el ilícito o declarar tardíamente o no poder declarar, o en el caso, porque como también tenemos el otro aspecto, que todas las agencias bancarias, a excepción de unas muy pequeño grupo de agencias ubicadas por lo general en las aduanas, que están abiertas, no están, las agencias bancarias no están abiertas y por lo tanto muchos contribuyentes pagan todavía con cheques de herencia y no pueden acceder a estas son causas que originar ante la administración tributaria algún tipo de ilícito, ya sea en atraso o en omisión o en no pago. Bueno, vamos a hacer un resumen porque creo que esta situación está afectando tanto a los que están operativos como a quienes están en suspensión de actividades económicas. Primero tenemos la situación del cierre de las agencias bancarias por una circular, además, que emitió Sudeban. Si el sujeto pasivo, bien sea un sujeto pasivo especial o un sujeto pasivo no calificado como especial, no tiene, pero sobre todo en el caso de los especiales, no tiene cuenta en la banca pública, tiene una dificultad, por una razón de fuerza mayor, de cumplir con el pago. También tenemos, que sería como el punto final, pero tenemos otras situaciones, y es que tenemos obligaciones de declarar, tenemos obligación de pagar, o sea que son dos obligaciones distintas, y que puede darse el caso de una entidad que haya podido cumplir con la obligación de declarar, pero no haya podido cumplir con la obligación de realizar el enteramiento, de realizar el pago del tributo. Una cosa importante que me gustaría dejar a quienes nos están mirando, y yo entiendo que compartes esta posición conmigo, es que más allá del impuesto sobre la renta, tenemos otras obligaciones tributarias que están teniendo impacto en las operaciones de los negocios venezolanos, bien sea que estén en suspensión, bien sea que estén activos. Y las nombrabas al principio, pero vamos a recapitular para quienes nos están viendo. Tenemos las obligaciones tributarias municipales, tenemos las obligaciones parafiscales, entiéndase INSEE, FAO, Seguro Social, por nombrar algunas de las parafiscales, pero ya vamos a tener vencimiento, por ejemplo, del OCTI, tuvimos vencimiento de ONA, FONA. Hay varios parafiscales que están corriendo, obligaciones parafiscales que están corriendo durante este estado de alarma y sobre las cuales no ha habido pronunciamiento alguno. Pero además tenemos la cotidianidad de un sujeto pasivo especial, que es la declaración del IVA, el anticipo del IVA, el anticipo de impuestos sobre la renta en el caso de los que están operativos, tenemos las retenciones de IVA, tenemos las retenciones de impuestos sobre la renta y en algunos casos tenemos IGTF. Entonces, este abanico de obligaciones tributarias puede ser que la entidad pueda cumplir de forma parcial con algunas, por ejemplo, haciendo la declaración pero no pudiendo pagar, o puede que incurra en un incumplimiento total. No puedo hacer la declaración y no puedo pagar. ¿Qué le recomendarías tú, Gustavo, a una entidad venezolana frente a estos retos? Lo primero, mantenga la calma. Primero. Segundo, sopese usted el resguardo de su trabajador, ¿verdad? El encargado de pagar los tributos o de hacer la declaración de tributos. Primero sopese eso. Es imperiosamente necesario de que un contribuyente arriesgue la salud de algún tipo de persona e incluso la del mismo contribuyente en sí, que se arriesgue para cumplir con sus obligaciones. Hágase primero esa pregunta. Segundo, una vez que usted asumida esa responsabilidad de salud, viéndolo desde el punto de vista laboral, como lo se ha venido planteando, que también tienes que analizarlo en un texto jurídico como lo es el de la LOCSIMAT, ¿verdad? A nivel tributario, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, documentar todo.
tiene que documentar tiene que quedar constancia documental de la imposibilidad del contribuyente a cumplir con cualquier deber formal, ya sea de declarar o de pagar. Cualquiera tiene que quedar plasmado en un documento. ¿Por qué? Porque eventualmente, si llega algún tipo de sanción o algún tipo de verificación ante esto, nuestros abogados lo van a necesitar para podernos defender, ya sea accionando de manera jurisdiccional o de manera administrativa. Bien, siempre dejar documentado todo esto y obviamente hacer los esfuerzos para cumplir con la obligación. Este ya sería como que un tercer paso. En el caso de que no sea imposible, volvemos al paso 2, documentemos todo. Si pudimos cumplir con la obligación de declarar, pero nos vemos imposibilitados con la declaración de pagar, igualito, volvemos al paso 2, documentemos de que no podemos pagar por XY. Recordemos que tenemos decretos de estado de alarma. En algunos estados incluso está prohibido la circulación y la apertura de establecimientos, ¿verdad?, que nos permita, como quien dice, accesar a la información, porque este es el otro tema, la posibilidad o no de acceder a la información para poder realizar las declaraciones. Todo eso debemos dejarlo plasmado y documentado para poder nosotros después como mecanismo de defensa. Gustavo, ¿qué opinas en este punto tributario? Hay algunas personas que en vista de que no tienen capacidad de acceder a la información que está en la empresa de forma remota, por las razones que sean, está circulando en redes sociales un rumor que dice, bueno, ya que no puedes declarar, declara en cero, pero resulta que tú esa semana, ese periodo que tienes pendiente de declarar, tuviste actividades. ¿Qué te parece esa recomendación de declara en cero un periodo en el que tuviste actividad, pero de que no tienes ahora manera de acceder a la información y hacer la determinación correcta? Es totalmente errado esa recomendación, porque ahí podríamos entrar incluso en el ilícito de defraudación, ¿verdad? Y en ese tema de defraudación, las sanciones pueden incluso con penas restrictivas de libertad, dependiendo de la cuantía, porque le estamos mintiendo a la administración tributaria, le estamos mintiendo porque sí ejercimos, cuando nosotros declaramos en cero es porque no tuvimos actividad en esta semana o en ese periodo impositivo. Pero en el caso tal de que hayamos tenido actividad, ¿verdad?, y declaramos en cero, le estamos mintiendo a la administración tributaria. Y aparte nos vamos a la parte práctica, los contribuyentes especiales, para hacer por ejemplo, una sustitutiva de una declaración de IVA es imposible, ahorita, de la manera práctica, ¿no? Si no vamos a la parte práctica, porque el portal ya por lo menos a los contribuyentes especiales no le permite hacer sustitutivas de IVA, para empezar por ahí. Y segundo, cuando nosotros hacemos una declaración sustitutiva, la razón de ser es porque hayamos cometido algún error humano, ¿verdad?, o que nos obligó a declarar de manera errada. Pero declaramos de manera errada porque cometimos un error, no porque lo hicimos voluntariamente o azarosamente, es decir, declaré en cero, porque no pude acceder a la información. Ahí no hubo error, ahí hubo una imposibilidad de acceder a la información, que no es lo mismo. Excelente, muchísimas gracias, Gustavo, por compartirnos de manera tan clara, tan didáctica, información referida a los riesgos tributarios a los que se están enfrentando los diversos tipos de contribuyentes en el país. No sé si tienes alguna inquietud respecto a la parte laboral que hacer. Sí, fíjate, sí hay varias. Fíjate, ahorita en la situación actual en la que estamos, en donde muchas empresas están cerradas por el estado de alarma, porque no son consideradas empresas prioritarias, y obviamente, y incluso algunas que son prioritarias, pero que tienen personal muy esperado. ¿Cómo puedo yo, como patrono, ¿verdad?, afrontar esta situación? Porque muy probablemente estas empresas, como no están generando ingresos, ¿cómo hago yo para cancelar la nómina? O en el dado caso que no pueda, ¿qué puedo hacer yo con mi trabajador? Interesantísima la pregunta, y es una duda muy común. Fíjate tú, en estricto derecho lo que tenemos es una situación de suspensión de la relación de trabajo.
está prevista tanto en en el decreto de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras como en su reglamento. Para explicarlo en palabras muy sencillas, cuando nos encontramos en una suspensión de la relación de trabajo, ¿qué ocurre? El trabajador no tiene la obligación de trabajar, cosa que efectivamente durante este estado de alarma está ocurriendo porque hay una cuarentena de hecho, pero además el empleador no tiene la obligación de pagar el salario. Esto asusta, ¿verdad? Escucharlo, pero es la verdad cruda. ¿Qué obligaciones persisten para el empleador en este momento? Primero persiste la obligación de pagar el cesta ticket. Lo que usted le haya venido pagando a su trabajador por concepto de cesta ticket deberá seguirlo pagando. Aquí nos encontramos con una situación difícil porque, volviendo a la práctica, aunque hay un monto fijado en cesta ticket, lo que se ha hecho común es que las empresas paguen un monto de salario establecido y usualmente el cesta ticket sea igual o sea superior a lo que se estaba pagando por salario. Durante la suspensión de la relación de trabajo, la empresa debe mantener el pago del cesta ticket, debe mantener el pago a los aportes a la seguridad social y si tiene obligaciones convenidas en las convenciones colectivas, pues también debe cumplir con eso. Nos estamos encontrando con una situación muy complicada para las empresas, sobre todo para las empresas que están, para todas, para las que están cerradas y para las que están abiertas. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, la pequeña y mediana empresa, según un estudio de JP Morgan, fíjate tú, y estos son unos números muy duros, el 25% de las empresas tienen 3 días de flujo de caja guardado, o sea, pasados los 13 días ya no tienen dinero para pagarle a más nadie. Luego tenemos el 70% de las empresas nos pueden llegar a los 20 días y ahí luego, o sea, si sumamos pues esas que tienen 13 días con un restante de, ayúdame con las matemáticas, pero con un restante que nos da un grueso de 70% de que tienen flujo de caja solamente para 20 días. Y imagínate tú, el 30% de las empresas pequeñas y medianas en el mundo tienen 27 días de caja. Es decir, en este momento están muriendo empresas. Hay decisiones difíciles que tomar, como ver si el empleador va a poner de su dinero para darle alguna ayuda a los trabajadores. Tienes que analizar la viabilidad del negocio, si puedes mantener o no mantener el negocio y entender que puede ocurrir que termine la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad de las partes, que sería esta situación de fuerza mayor, porque sencillamente el empleador no puede seguir honrando sus obligaciones. Pero los que están abiertos también tienen retos con respecto a la nómina. ¿Por qué? Porque hay una contracción de la demanda. No están vendiendo lo mismo que en situaciones normales, porque hay un incremento de costos, y eso lo sabes tú mejor que yo, porque hubo que comprar equipo de protección personal nuevo, porque ese equipo de protección tiene que desecharse todos los días, porque hay que aumentar los ciclos de limpieza de las entidades de trabajo, porque hay que agregar ahora procesos de desinfección que o no se hacían antes o no se hacían con la frecuencia que se están haciendo ahorita. Hay que incluir en la desinfección el transporte, si la empresa ofrece transporte a los trabajadores. Entonces es una situación bien difícil para las empresas en todo el mundo, que está arriesgando un número abrumador de puestos de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo estima que se perderán 25 millones de puestos de trabajo a causa de la pandemia del coronavirus en todo el planeta. ¿Qué puede hacer una empresa para seguir adelante y poder honrar sus obligaciones con los trabajadores? Reinventarse. Estamos viendo empresas de sectores no prioritarios en todo el mundo que están ahora convirtiéndose en empresas del sector prioritario. Acabo de ver, por ejemplo, el caso de los zapatos New Balance, que han transformado sus fábricas y están dejando de fabricar zapatos para comenzar a fabricar mascarillas. Entonces, por supuesto, cuando comenzó a fabricar mascarillas, me pongo en el sector prioritario por la contingencia y puedo seguir operando. Es un momento de reinvención, sobre todo si el empresario quiere realmente seguir activo, necesita ver dónde hay demanda y con lo que tiene dentro de su manufactura o dentro de su comercio, pasar a brindar atención prioritaria. Aquí tenemos un riesgo o un reto adicional, que es el reto de la movilidad. Tú lo conversabas desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista laboral también.
cómo llega el trabajador a la empresa, cómo muevo a la gente y cómo muevo los productos. Porque puedo estar en el sector prioritario, pero si no tengo manera de movilizar los productos, pues poco puedo hacer. Una cosa que también se está conversando a nivel mundial es el tema de las cadenas de valor. Y podemos aplicarlo localmente y empezar a pensar cómo nosotros nos convertimos en parte de una cadena de valor local que minimice el desplazamiento de los productos y de las personas, pero que me permita generar algún flujo de caja de supervivencia durante el tiempo que dure la alarma. Ok, Mariela, una pregunta que me causa una curiosidad. Supongamos que yo soy una empresa prioritaria, ¿verdad? Estoy operando. ¿Puedo yo patrono, puedo obligar a mis trabajadores a venir a la empresa, aun cuando puede ser que ese trabajador no sea de vital importancia dentro de la organización? Fíjate tú, el trabajador, si yo estoy dentro de las empresas prioritarias, el trabajador tiene la obligación de cumplir con su trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Tú mencionabas hace un rato la LOPSIMAD. La LOPSIMAD prevé que el trabajador puede negarse a trabajar si teme por su salud y por su vida. Entonces, por ejemplo, un trabajador que tenga más de 60 años o que siendo menor de 60 años tenga enfermedades de base, de algún modo sea trasplantado, que toma inmunosupresores, tenga VIH, una trabajadora embarazada, un trabajador con diabetes, un trabajador con cardiopatías, por poner algunos ejemplos, sería un trabajador que no se puede obligar a ir a trabajar porque su condición personal hace que el riesgo de desplazamiento sea muy elevado. Eso por un lado. Lo otro es que la empresa que está operativa necesita garantizar el distanciamiento social. Es decir, que yo no puedo tener a todo el departamento de administración trabajando en ese espacio, porque yo necesito garantizar que exista por lo menos 1 metro de distancia entre un trabajador y otro para que puedan desempeñarse las labores. Lo que estamos viendo, por lo menos en algunas empresas del Estado de Aragua, colegas de recursos humanos me comentan, que lo que han hecho es turnos. Entonces hay unos días en que van trabajadores y otros días en que van otros que son no prioritarios, pero necesarios para el funcionamiento del negocio, de manera de poder garantizar el distanciamiento social. Los turnos incluso se han llevado al comedor, no están comiendo todos los trabajadores al mismo tiempo, nuevamente para garantizar el distanciamiento social dentro de los espacios de la empresa, porque estamos en la obligación como empleadores de garantizar dentro de lo que sabemos la seguridad de los trabajadores dentro del espacio de trabajo, en las empresas que no están exceptuadas. ¿Qué podemos recomendarle entonces a esos patronos con ese personal que no es esencial? ¿Qué le podemos recomendar a ellos? El trabajo remoto, el que no vayan, el que no asistan, ¿qué técnicas podemos aplicarles a ese personal que no es imprescindible dentro de la organización en este momento? Bueno, nuevamente ya estas tienen que ser soluciones adaptadas a la empresa. Hay una receta que sirva para todo. Por supuesto que la ley de trabajo no establece casos como estos, donde tenemos una fuerza mayor que aplica para unos trabajadores, pero para otros no. Lo que les puedo decir es evalúen el personal, evalúen con su médico ocupacional, que conoce las historias, sepan de entrada qué trabajadores no se deben exponer por edad y por patologías de base, porque tenemos que cuidar su salud, establezcan turnos y con los trabajadores no esenciales necesarios, que no solamente es que no los pueda obligar, es que puede ser que el trabajador, porque hay una situación de fuerza mayor adicional, que es que no hay gasolina, el trabajador no puede llegar. Establezcan coordinaciones logísticas de transporte. Esto nuevamente está afectando todos los precios, por eso vemos cómo los precios se incrementan, pero es dando respuesta a todos estos retos. Pueden establecer coordinaciones logísticas de transporte, pueden establecer jornadas, pueden establecer teletrabajo, entendiendo que el grupo de WhatsApp no es teletrabajo, sino que eso tiene una curva de aprendizaje, pero puede ser una solución. Pueden establecer trabajo por proyectos, si el trabajador puede hacer cosas en su casa y mandar a la empresa, lo trabajas como por proyecto y no por jornada de trabajo, de manera de
lograr un equilibrio entre la operatividad del negocio, porque yo necesito ese trabajador, y la seguridad de ese trabajador, o entender que no se puede movilizar. Lo que también está ocurriendo en las empresas que están operativas es que algunas han mandado a los trabajadores no esenciales de vacaciones. Esta es una medida polémica, porque alguien diría no pueden disfrutar las vacaciones durante la cuarentena. Sin embargo, si la empresa está operativa, podría usar esa salida nuevamente, que es polémica, ¿no? Hay criterios a favor, hay criterios en contra. Lo que pasa en la práctica es que hay entidades que lo están haciendo. ¿Con quiénes lo están haciendo? Con los no esenciales y con los que viven en municipios o estados donde está la empresa y que antes podían trasladarse con facilidad, pero ahora, por la combinación de las limitaciones en movilidad y la falta de gasolina, no pueden llegar a la empresa. Entonces, hay algunas entidades que han decidido convertir eso en unas vacaciones. Una decisión polémica, muy polémica, pero bueno, cada empresa está buscando soluciones que se adapten a su realidad. O sea, hay haciendo teletrabajo, gente que se mandó de vacaciones, gente que está en turno. Cada empresa busca una respuesta que le funcione a ellos y a los trabajadores. Clave la comunicación. Llegar a acuerdos con los trabajadores, que se sientan que la empresa está comprometida con ellos, con su seguridad y con su familia. Porque cuando esto pasa, ¿qué pasará? El reinicio, la reinvención del negocio pasa por el talento que tienes tú en la compañía. Ahora, una pregunta, ¿no es una opción que yo pueda despedir a los trabajadores ahorita en esta coyuntura? No es una opción. Por ejemplo, yo empresa, mira, no puedo parar, tengo que despedir a las personas. Es una opción. Si yo estoy operativo, tenemos tenemos una inamovilidad decretada desde el año 2018 que culmina el 31 de diciembre. Así que despedir, pues igual que en cualquier momento del pasado, no hay mayor cambio, ¿no? Tendrías que tener justa causa o en dado caso negociar con el trabajador. ¿Tienes flujo de caja para negociar? Es una pregunta interesante, ¿no? Lo otro es, podrías argumentar que es fuerza mayor porque no puedes mantener la plantilla. Nosotros tenemos en NAIMA una sentencia del TCJ, que estaba leyendo esta mañana, por cierto, donde se dice que es para preservar los puestos de trabajo, puedo hacer modificaciones de las condiciones de trabajo de la empresa. O sea, puedo modificar lo que venía acordando, por ejemplo, si tenía un montón de bonos extra, reducirlos y así mantengo un cierto pago de nómina. Esa es una opción. Y la otra es que si mantener toda la plantilla pone en riesgo la empresa, supongamos que es una empresa del sector alimentos, pues para dar prioridad a la conservación del puesto de trabajo y a la provisión de alimentos, se podría argumentar nuevamente decisiones polémicas, que hay quien argumentaría a favor, hay quien argumentaría en contrario, pero sin embargo en la práctica van a ocurrir. Gracias por tomarte un tiempo de tu trabajo para compartir con nosotros y con todos los suscriptores del canal del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, CCP Miranda. Gracias a ti, Mariela, y gracias por la oportunidad y bueno, un saludo a todos los que visualizan este canal de YouTube, y que me parece muy bueno, de verdad que sí, establecer criterios en base al profesionalismo y a las actividades de nosotros como profesionales en estos momentos tan coyunturales y tan polémicos y tan traumáticos que estamos viviendo. Siempre un gusto compartir contigo, Gustavo, y bueno, y haber vencido la distancia gracias a la tecnología. Gracias.